Hola amigos y amigas, tengan ustedes muy buenas tardes. Comenzamos otra jornada de información de miércoles 23 de abril de 2025 en tu programa El Alto de Pie Acapacha Informativo Diario. En esta jornada, prácticamente en horas de la mañana, desde 5 de la mañana, un grupo alrededor de 6.000 mineros estuvo desde el multifuncional de la ciudad del Alto, bajando hacia las principales calles de la ciudad de La Paz. Esto a diferentes demandas justamente al Ministerio, en todo caso de Minería, entre ellos que se dé una solución a la falta de dólares en nuestro país. Eso le decíamos en horas de la mañana, 5, 6, 7 de la mañana ya estaban bajando los mineros. Hace unas horas atrás, prácticamente ya al mediodía de esta jornada miércoles, la marcha multisectorial que se habría confirmado justamente, esta marcha pacífica bajó también desde la ceja de El Alto hacia las principales calles de la ciudad de La Paz. Esto, el mismo término y las mismas condiciones pidiendo al gobierno solución a la crisis económica que vive el país, dar solución a la escasez de dólar que se vive también en Bolivia y sobre todo dar una solución a todos los temas que está saltando el país, sobre todo en este tema de lo que engloba a la economía en diferentes empresas. Estaremos hablando también de la inseguridad que se vive en la ciudad del Alto. El día de ayer, en horas de la tarde, se lamentó la muerte de un joven de 22 años en plena ceja de la ciudad del Alto. Este habría sido apuñalado en el cuello por antisociales al tratar de robarle el celular. Pero ¿qué dicen las autoridades referente a este tema? ¿Qué dice la policía también sobre este tema que se está haciendo por parte del municipio en la seguridad ciudadana? En el tema de dar seguridad a la población de la ciudad del Alto. De este y otros temas más estaremos hablando a continuación. Primero, nuestra rejilla para dar inicio a las principales. Yatia Huinaca, El Alto de Pie, Noticias. Comenzamos nuestro programa manifestando justamente y escuchando a continuación cuál es el pliego petitorio que tienen los mineros que se han dado cita, le decíamos, desde tempranas horas de la mañana de esta jornada, en tanto la ceja de la ciudad del Alto, también en las principales calles de la ciudad de La Paz. Ellos se piden, más que todo, dar solución al tema de la crisis económica y también piden ser escuchados por el gobierno central. Como declararle única federación, garantía para el normal suministro de material explosivo, regularización inmediata de distribución de combustibles, destitución inmediata del director de AJAN y Comibol, destitución inmediata del director nacional de ADCOP, restitución inmediata de los directores a las cooperativas mineras a nivel nacional, esas direcciones que estamos pidiendo porque nosotros no tenemos representación ahí adentro, dentro de AJAN y de Comibol. Pago de dólares, esa situación que lamentablemente las exportadoras, las comercializadoras se están ensañando con el sector minero cooperativista, engañándonos mientras ellos se están haciendo millonarios. Destitución inmediata del actual gerente de la Caja Nacional, otorgación de mayores áreas de trabajo, atención inmediata del ministro del Medio Ambiente, autorización permanente de exportación del estaño, regularización nacional de precios de minerales, firma inmediata de los contratos administrativos con Comibol y AJAN, inmediata reestructuración de las plantas de refinación. Escuchábamos también ahí las principales o el pliego petitorio en todo caso de los mineros haciendo referencia justamente al tema de por qué se están movilizando. Entre ellos les decíamos este tema del suministro de explosivos, darles otro lugar donde puedan trabajar ellos. Y estaban esperando la reunión también con las autoridades correspondientes, con el ministro del área. Ellos han manifestado que si no se les da
importancia a los pliegos petitorios, van a tomarla de manera simbólica algunas instituciones. Pero déjeme decirle también que otro sector que estuvo en movilizaciones fue Contracabol, de los carniceros, que la semana pasada estuvieron pidiendo sobre todo el control en las fronteras del tema del contrabando de carne de res. Ellos han recibido, así lo manifiesta también su principal ejecutivo, han recibido la invitación del ministerio o de uno de los ministros para realizar un diálogo para aclarar la situación. Sin embargo, su ejecutivo ha manifestado que ellos continúan en emergencia porque su pliego petitorio, a pesar de la reunión que se va a llevar a cabo, no está siendo tomado en cuenta. En lo cual nosotros, la Contracabol, sigue en estado de emergencia por los incumplimientos de acuerdos firmados con el gobierno central, ganaderos y las empresas exportadoras. 2, suspensión indefinida de la exportación entre 2 a 3 años hasta que se cumple y garantice el abastecimiento interno a nivel nacional y el censo del hato ganadero a nivel nacional y repoblamiento animal. 3, el contrabando a la inversa, ¿no? Que sigue sacando, diremos, nos está vaciando a nivel nacional. Ya no tenemos la mejor carne de res, porcina, pollo, ovinos, camélidos y otros. A los vecinos países, cierre de fronteras, penalización de contrabandistas e incautación de transporte. Pedimos más control y estricto por parte del viceministro de lucha contra el contrabando. Cierre de centros de remate, centros de especulación. ¿Ya? Entonces reprochamos las declaraciones infundadas del ministro Yamil Flores y de las autoridades que los vendedores al detalle ganan 12 a 20 bolivianos por kilo o más, defenestrar y difamar a los trabajadores en carne al detalle. Exigimos que demuestre tal acusación, caso contrario se retracte, ¿no?, en público. Palabras justamente del Ejecutivo, le decíamos, de Contracabol, haciendo referencia al pliego petitorio que están teniendo ellos y que ha sido entregado justamente a Casa Grande del Pueblo, a los diferentes ministerios, sobre todo para que ser atendidos. Le decíamos, ellos están dentro de la reunión, han dicho que iban a asistir, pero también piden que se haga caso al pliego petitorio que ha sido entregado. Y el tema de la carne, le decíamos, es un tema que va generando susceptibilidad dentro de lo que es las amas de casa en los principales mercados. Se ha manifestado, y así lo ha hecho el señor Franklin Flores, gerente de EMAPA, que EMAPA iba a vender carne de res a un bajo costo. Sin embargo, no se está llevando a cabo esto. Y esto abarca también a los principales insumos de la canasta familiar. Estuvimos también en Patacamaya, donde pudimos realizar y conversar con diferentes amas de casa y diferentes personas. Déjeme decirle que en esta localidad se registran largas filas en la estación de distribuidor de combustible. Le decíamos, en Patacamaya, conductores piden soluciones al gobierno central. Estoy haciendo gasolina, señora. No hay gasolina, señor. Después estamos en fila desde temprano. No hay gas también a veces, así estamos. Ahorita yo no cargo por cada día, solamente estoy andando para descargar papa, quiero gasolina, nada más. Me está perjudicando grave. Aquí para trabajar, hay con pibones, hay que llevar, no hay. De una vez el gobierno de una vez que le reflexione que haya gasolina. Tanto cada día siempre es así, todo el día, los carros que nos falta la fila. Perjuicio, no hay gasolina. Mira, un día tenemos que esperar, dice que no va a llegar hoy día, de esa mañana, de las 6 de la mañana. Tantas veces ya estamos pidiendo, el gobierno no escucha nada, dice que normal está, pero nunca, estás viendo, señorita, usted con tu propio constante que estás aquí. Ahora el gasolina, mira, que no hay para mis compañeros, entonces quisiera que haya otro sortidor del Estado o en un privado que autoricen. Hay días GLP en garrafa, esperan, porque es un pueblo de comercio aquí, Patacamaya, todos viven de comercio, no hay un empleo. Entonces, por lo tanto, señor, yo quisiera pedir al gobierno que pueda un poco socializar esta parte para que tengamos toda la cobertura.
Y este tema le decíamos tanto de los combustibles, tanto del tema de la canasta familiar, el tema, le decíamos que el tema del dólar, que hace bastantes meses atrás ya el gobierno no ha dado ninguna respuesta. Y se da, le decíamos, en el tema de la crisis económica que se está viviendo en el país. El combustible, las filas de movilidades que quieren cargar tanto diésel como gasolina, las filas se encuentran largas. Acá en la ciudad de La Paz, generalmente el día de ayer por lo menos se vio en una estación de servicio que la fila para cargar gasolina llegaban por lo menos a las 2-3 cuadras. Eso en la ciudad. Imagínense en las provincias, en pueblos que están en carretera. Nos imaginamos que deben estar igual. Vamos a cambiar de tema, vamos a hacer referencia, le decíamos, a la inseguridad que se vive en la ciudad del Alto. Hacíamos referencia a la lamentable noticia de que el día de ayer un joven de 22 años ha sido apuñalado a la altura del cuello, quitándole la vida instantáneamente. Ha hablado también vecinos sobre esta situación y han manifestado que no se tiene la seguridad correspondiente, que el municipio no está haciendo nada para tratar de dar seguridad a los mismos vecinos y transeúntes, sobre todo de La Ceja en el Alto. Nosotros como mamás pedimos más seguridad ciudadana. ¿Dónde está la policía? La alcaldesa dijo que hay ciudades, no hay seguridad. Aquí no hay, mire de ayer lo que le hicieron, no hay nada. Lastimosamente aquí los policías no hacen nada. Seguramente están persiguiendo a gente inocente. Usted sabe, hermana, muy bien, le conozco. Persiguiendo a gente inocente, más están preocupados a quienes van a agarrar, a quienes van a procesar, quienes están hablando mal contra el gobierno, eso están persiguiendo, en vez que persigan a los maleantes, a los rateros. Los rateros ahora están aquí rodeados entre nosotros. Yo quisiera a la señora Eva Copá que haga su gestión como mujer, no como cualquier persona, y que deje de estar preocupándose por su partido, que ni siquiera vale la pena. Eso sería todo. Palabras de una vecina, le decíamos, en referencia justamente a este hecho lamentable que se suscitó el día de ayer en La Ceja del Alto, en la pasarela del Arquitecto, para ser más precisos. Pero ¿qué es lo que dicen las comerciantes que se apuestan día a día en este sector? Ellas han manifestado que la inseguridad ciudadana en el Alto es alarmante. Constantes asaltos y robos generan zozobra en la población, que exige a las autoridades y la policía implementar medidas efectivas para garantizar la seguridad y proteger a la ciudadanía. Es terrible aquí, pues. Hay mucha inseguridad constante, mucho peligro. Ya no hay seguridad de andar con dinero, con niños. A veces no actúa la policía a tiempo, muy tarde actúa, ¿no? O sea, no, esperan que la sociedad comunique ya. No, tampoco, porque más les pagan, les coimean y les sueltan nomás también a los delincuentes. No les agarran y los sueltan porque les da plata. Porque yo he escuchado una vez que para ellos más trabajan los delincuentes. Sí. No, pues muy mala, honestamente. Por lo que pasó ayer, ¿no? Ya se supone que hay un pequeño módulo policial y ¿dónde estaban los pacos en ese momento, no? Los policías. También por simples cosas una persona tiene que morir, que haya pasado. Y según, ¿no? Lo que dice nuestra alcaldesa, que en aquí se despliega policías. Mira, allá vemos que recién aparecen policías, pero pues, ¿para qué? Si ya pasó. Ya en vano, ¿no? Si va a mandar seguridad, que sea más constante, no solo para mostrar un ratito, nada, que sea más constante y nada, más abajo igual, no solo aquí también donde ha pasado esto, ya no tiene sentido ahorita, en estos momentos. Y eso hay que trabajen de verdad. Sondeo de opinión con la población, comerciantes, vecinos que se encuentran cerca a este lugar, le decíamos, donde ayer fue asesinado un joven de 22 años. Pero ¿qué es lo que dice también el representante de profesionales independientes? Hablamos del señor Guido Calcina. Él ha manifestado que la seguridad de la población es responsabilidad tanto del gobierno central como del gobierno municipal. Asimismo, ha manifestado que
hay que pedir una información acerca de cuántas cámaras de seguridad funcionan en toda la ciudad de El Alto. Como vecinos salteños nos encontramos preocupados por la muerte de un joven. Imagínense a los 22 años correr detrás de un ratero que le ha sustraído el celular y termina apuñalado en el cuello. Y lamentablemente los policías llegan después de casi 1 hora, 40 minutos a atenderlo. Ha fallecido en el transcurso de llevarlo al hospital. Y lamentablemente, una vez más, vemos que no funcionan las cámaras de vigilancia. No hay un centro de monitoreo, vienen policías, van a estar 2, 3 días, después también se van a ir. Es decir, la ciudad del Alto ha sido descuidada. No solamente de esta gestión, viene de gestiones pasadas y la seguridad ciudadana ya se han perdido 2 vidas en esta pasarela. La población tiene que movilizarse y exigir que exista seguridad ciudadana porque hay una dirección en la alcaldía y lamentablemente no cumple su trabajo. También se tiene que llamar la atención al ministro de Gobierno. Es la responsabilidad compartida de la seguridad ciudadana, es decir, el nivel central del Estado y la alcaldía tienen que poner el presupuesto, el POA, para mostrar los resultados. En la tercera ciudad más importante de Bolivia y una de las más pobladas de Latinoamérica, no existen cámaras de seguridad desde la policía boliviana y tampoco del municipio. Teníamos ahí también la posición de justamente Guido Calcina, quien es representante de los profesionales independientes, haciendo referencia a este tema de la seguridad ciudadana que se vive en la ciudad de El Alto. Vamos a cambiar de tema. Le hacíamos referencia el día de ayer justamente que las empresas constructoras acá en La Paz han salido nuevamente en protesta, refiriendo a que el municipio desde el 2021 nos ha pagado deudas de obras que ya algunas en todo caso han sido pagadas han sido en todo caso entregadas por la misma alcaldesa. Hay una deuda, ellos la manifestaban, que por lo menos abarca los 5 millones de bolivianos. El día de ayer salía también un representante del municipio y manifestaba que en el primer ajustado de la gestión 2025 se estaría inscribiendo por lo menos 30 millones de bolivianos para pagar estas deudas, pero el ajustado 1, ya prácticamente llegando al 5.º mes de esta gestión 2025, todavía no ha llegado al Consejo Municipal. De este tema habló la concejal Vilma Alanoca y ha manifestado que las deudas a empresas por parte de la alcaldía alteña pueden dejarnos en quiebra, porque la alcaldía esconde la deuda y además está asumiendo nuevas deudas en esta gestión. Se adeuda desde el 2021, 22, 23 hasta la fecha. Es una deuda grande que supera los 220 millones de bolivianos según las mismas empresas constructoras. La alcaldía está actuando de mala fe y de manera irregular porque obra que se adjudica, obra que cumple y entrega con acta de conformidad definitiva, tiene que pagarse durante esa gestión. ¿Pero qué está haciendo la alcaldía? Ocultando la deuda. La deuda, entre comillas, oficial desde la alcaldía que hizo conocer al Consejo Municipal, supuestamente no superan los 140 millones de bolivianos. Pero resulta que con todas las listas de las empresas constructoras, más las obras y las deudas, superan los 220 millones de la deuda. Nosotros hemos enviado una petición de informe escrito hace ya 2 meses atrás y le hemos exigido a la alcaldía que sincere la deuda y que de una vez por todas lo inserte al ajustado número 1, porque lo que no queremos es que venga una nueva gestión en unos 10 meses más y tenga que cargar con toda esa deuda. ¿Y esto qué impacto va a tener? Muy negativo en los 14 distritos, porque ellos ya no podrán ejecutar los POAs que se les adeuda y mucho menos las deudas por las obras que han terminado y que están ya estrenadas y siendo utilizadas en los diferentes distritos. Y créanme que son obras realmente pequeñas, de cordones de acera, de media cuadra, de 1 cuadra de enlocetado o de pavimento flexible. Y eso realmente genera una mala imagen del municipio porque las empresas que el siguiente año quieran adjudicarse lo van a pensar más de una vez. Como no somos confiables de pago, entonces vamos a correr el riesgo de contratar otras empresas, pero que no tienen experiencia. Y hablando del tema económico, justamente en el municipio, nos vamos al tema económico a nivel nacional. La concejal Vilma Alanoca también hizo referencia a este tema
y afirma que el gobierno hizo que organismos internacionales no confíen en Bolivia en relación a la prestación de créditos y pago de deudas que el gobierno tiene con instancias internacionales. El gobierno nos está dejando una debacle económica total, que ya hemos perdido la confianza de organismos internacionales para ser sujetos a crédito y para el pago de la deuda. ¿A dónde nos arroja esto? Están tendiendo la cama de tal manera para que la derecha entre y se vaya a tirar a los brazos del FMI, el Fondo Monetario Internacional. Esa va a ser la excusa perfecta para que nosotros, como Bolivia, como bolivianos, entreguemos nuestro recurso natural, el más grande, que es el litio, ¿no? Entreguemos a los negocios de, no solamente de organismos internacionales, sino de las transnacionales. Entonces hay un riesgo país muy grande. Esta calificación Moody's que ha ido de más a menos, que ahora estamos prácticamente en lo último, estamos vistos como una de las economías más pobres y sujetas a no créditos y que no podemos pagar nuestra deuda, lo ha ocasionado Luis Arce y David Choquehuanca. Urawinakap, Unijasa, Ukamat Humanakaj, Alto Marcanquir Camirinakaj, Gestión Municipal, Uca Yatip Hañamataki. Ya en nuestro bloque de fiscalización, les decíamos que en los últimos días, por lo menos acá en la ciudad del Alto, en la ciudad de La Paz, se han registrado lluvias por bastantes horas. Esto ha ocasionado justamente que algunos barrios de la ciudad del Alto se inunden. Y le mostrábamos también la denuncia que hacía el presidente de la urbanización Mercurio del Distrito Municipal número 5 en referencia a que se ha pedido que se haga el mantenimiento correspondiente, que sin embargo el subalcalde de este Distrito Municipal 5 ha hecho caso omiso. El día de ayer salimos a las calles para ver cómo está la situación con el tema de lluvias, hay o no hay mantenimiento a los diferentes barrios. Pudimos realizar un sondeo a los diferentes vecinos, esto en la avenida Litoral, y tras las intensas lluvias registradas justamente, les decíamos, el pasado día lunes, se inspeccionó las vías de la urbe alteña, en este caso la avenida Litoral, la cual tiene muchos baches y los vecinos no pueden cruzar fácilmente la calle. Esta área, esta avenida, es permanente cuando llueve, tal como ve. Todos los años, no pueden dar solución nunca, no sé cuáles serán las razones. Todo el tiempo va a haber así. Todo el tiempo es así, ya debía ser de otro tipo de material, no sé cómo tendría que hacer la obra, de una forma muy adecuada tendría que hacer. Nada. Esto es poco, siempre el agua pasa la acera de acá, como lago se pone esto. ¿Y los baches? Le ponen como maquillaje nomás. El año pasado como 3 veces lo han arreglado esto. Lo han arreglado un poco, de nuevo estaba así. Lo han arreglado un poco, de nuevo estaba así. Pero este año está peor por la constante lluvia que ha habido. Ha sido peor todavía. Más que todos los que transitamos por esta avenida, ¿no? Pediríamos que esto lo más pronto posible lo arreglaran, pero que lo arreglaran por lo menos para que aguante unos 3 años, no para que aguante unos cuantos meses, como es lo que hacen generalmente. Por eso es como un maquillaje nomás, que lo ponen algo temporal y luego nuevamente está mal. Deberían de cesarlo todo este lado, por lo menos este carril, y habilitar aquello para los 2 carriles, ¿no? Tiempo cuando llueve, se puede ver toda la avenida viene así. ¿Y usted ve trabajo de las autoridades del municipio? Sí, se ha olvidado todo, pues, la alcaldesa abandonó todo, no hay nada, más está en su partido, nada más. Y eso le decíamos justamente lo que piensa el vecino de la ciudad del Alto con este tema de falta de mantenimiento de vías, sobre todo en el tema o en esta temporada de lluvias. Una corta pausa, por favor, ya retornamos. Continuamos con tu programa El Alto de Pie con Dilma Lanoca. Por estar con nosotros, estamos ya y vamos a conversar también con el doctor Carlos Salguero Vélez, quien es abogado en materia de derechos humanos.
él que está y nos va a brindar también un aspecto, si se puede, a detalle también general con este tema de nuestros hermanos que han sido prácticamente aprehendidos, algunos de ellos, y él me va a confirmar o no esta situación, que algunos todavía no cuentan o están en detención preventiva, también por el tema del caso de Parotán y de Mairana, también nuestros hermanos, y también vamos a más adelante a hablar sobre otro tema. Empecemos con este tema, doctor. ¿Cómo está el tema de nuestros hermanos de Parotán y de Mairana que han sido aprehendidos? Algunos de ellos, lo decíamos, siguen con detención preventiva, no se les ha encontrado ningún cargo, pero insisten en que ellos se queden por lo menos ahí privados de su libertad. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por la invitación primeramente. Y evidentemente es importante aclarar también a la opinión pública y que nuestros hermanos detenidos en tema de derechos humanos no están abandonados, no están solos, nosotros estamos siempre con ellos, presentes, estamos atentos a cualquier vulneración de derechos que se da, inmediatamente activamos cualquier situación y gestiones. Pero es importante también aclarar y ver que este hecho ha empezado un 17 de octubre del año 2023, donde el gobierno de Luis Arce ha realizado su primer congreso aquí en la ciudad del Alto también, justamente, y donde han empezado nuestros primeros psicoaprendidos, que no tenemos que olvidarnos de eso, por pintar unas calaminas, unas simples calaminas, así es, ¿no? Y encima que esas calaminas tampoco eran del orden o del sector público, sino eran calaminas de privados. Pero les han aprendido, se ha tardado más de un año ese proceso, evidentemente a la fecha ellos ya están con exonerados de cargo, ¿no? Pero ha empezado sistemáticamente desde ahí. Y evidentemente tenemos un 11 de diciembre de 2023, donde René Iván Espada, que es el relator del TCP, ¿no? Mediante una declaración constitucional plurinacional, ha dispuesto prórroga de mandato de ellos, ¿no? Conforme ello ha ido pasando, ¿no? Y hemos tenido el fatídico día del 22 de noviembre, ¿no? Del año 2023, en la vigilia de los 18 días, donde también han habido personas lesionadas. Y consecuentemente, ¿no? El gobierno ha ido sistemáticamente atacando, amedrentando, queriendo poner límites, digamos, y criminalizar la protesta, y donde un 3 de mayo, justamente en el segundo congreso de Luis Arce, ¿no? Acá en el Alto, han aprendido a 3 personas. Por el solo hecho de elevar esa protesta por el alza de los precios, la canasta familiar, falta de divisas, falta de combustible y todos esos factores que no lo digo yo, ahí están las colas, ahora no hay, por ejemplo, ningún tipo de bloqueo, no hay marchas y están las colas ahí, ¿no es cierto? Entonces, ahí han aprendido a 3 personas. Consecuentemente, a esas aprehensiones del 3 de mayo de 2024, el 27 de octubre, perdón, me estoy equivocando, el 17 de octubre, un año después, a la altura de Samo, han aprendido a 9 personas. 9 personas que eran parte de la FEJUVE, ¿no es cierto? Ahí estaba Luis Castalla, Quispe y otras personas más. Empero, ellos en ningún momento han bloqueado, en ningún momento estaban en calzada, como indica obviamente la acción directa que la policía ha elaborado. Es más, la policía se ha aventurado a indicar que estas personas nosotros hacíamos patrullaje y nos han informado a las 9 de la mañana que estuvimos en camino y a las 10 de la mañana, como si fueran videntes, ya ellos iban a bloquear más o menos. Eso es imposible. Entonces ahí simplemente ha sido un amedrentamiento. Ahora, ¿a qué voy con esto? Evidentemente las personas estaban en el sector Samo, no vamos a negarlo, pero no estaban en calzada, no estaban en la calle, no estaban en la avenida y menos en la carretera. Estaban en una esquina reunidos, como cualquier persona lo pueden hacer, como nosotros también nos podemos unir con los amigos y todo eso. Entonces, ahí el gobierno lo que está haciendo es criminalizar algún tipo de protesta que se va a generar. O a la final estamos llegando a gobiernos de facto donde evidentemente ya no podías andar 2, 3, 4 personas hacia arriba. Entonces, aquí el Estado de Derecho se está vulnerando y ya no existe Estado de Derecho. Entonces, ahí han aprendido a 9 personas el 17 de octubre del 2024. Consecuentemente, el 27 de octubre ha habido un atentado contra la vida del hermano Evo Morales.
Que eso a la fecha no hay causa abierta, imagínense, pese a que se ha encontrado muchos elementos de convicción, ha habido muchas situaciones que han develado evidentemente y en el transcurso del tiempo, desde el 27 de octubre a la fecha, evidentemente muchas autoridades y altas esferas del Ministerio de Gobierno y del Gobierno, evidentemente del Poder Ejecutivo, han hablado, han indicado los factores, ha habido contradichos, pero a la fecha no se ha aperturado un caso a la fecha, ¿no? Al día siguiente, 28 de octubre, han aprendido a 15 personas, eso estamos hablando en la localidad de Panduro, en la carretera Paso, evidentemente ya cuando habían ciertos bloqueos que estaban realizando. Pero muchas de estas personas, de las 15 aprendidas, dentro de ellos tenemos un colega suyo que es de medios alternativos de comunicación, a lo solo hecho de que él estaba filmando, grabando, haciendo su trabajo como cualquier periodista que lo realiza, pero obviamente esta persona era periodista de medios alternativos de comunicación que evidentemente están legalizados. Entonces, uno de ellos más ha sido, y con ellos 15 han aprendido. A esos 15, y los han indicado igual por temas de bloqueos y otras cuestiones, que muchas de ellas, vuelvo a repetir, esas personas simplemente lo que estaban haciendo era gente de tránsito, estaban pasando, ¿no? Consecuentemente, tenemos el 1, 2, 3, 4 de noviembre, del año pasado, fatídico, ¿no? En Todos Santos, una fecha muy especial también para especial, ¿no? Se podría decir, donde se ha aprendido a 91 personas. De las 91 personas, 89 las han traído acá a la ciudad de La Paz, con el solo hecho de que ellos han elevado su protesta, han ejercido su derecho a la protesta, y esas 89 personas han venido todos en calidad de terroristas, han sido tipificadas por ese delito de terrorismo, siendo que la autoridad llamada por ley, que es el Ministerio Público, tanto el juez de control jurisdiccional y garantías de las personas, deberían simplemente subsumirse a la doctrina, deberían subsumirse al derecho en pleno, para que la Fiscalía individualice qué tipos de delitos han cometido cada uno, porque no todos son terroristas, ¿no es cierto? Y evidentemente, de acuerdo al Decreto Supremo 138 del 2009, evidentemente bajo ese decreto que la Defensoría del Pueblo ha indicado en el 14 de abril de la semana pasada, que ese decreto evidentemente es atentatorio a los derechos humanos y vulnera los derechos humanos. Entonces, debido a ese decreto, lo han criminalizado la protesta, y el gobierno actual lo que es traer a toditos en calidad de terroristas, a toditos, que la Fiscalía debería individualizar, porque esa es la materia, porque indica el Código Penal o la normativa legal, indica que quien acusa debe probar, y además tiene que ser objetiva. Entonces se ha vulnerado derechos. Pero el juez de control de garantías, el juez de control jurisdiccional de garantías, no ha tomado en cuenta aspectos para poder decir, esta persona sí, evidentemente sí, a detención preventiva o detención domiciliaria u otras medidas alternativas, porque la finalidad de la detención preventiva no es sancionar o a la persona mediar su dignidad u otras cosas, sino la finalidad simplemente es que esa persona esté presente para sometimiento de juicio. Esa es la finalidad. Entonces, bajo esa lógica, evidentemente, tranquilamente, con detención preventiva, inclusive, en domiciliaria, mejor dicho, tranquilamente se podía esperar la etapa de juicio, ¿no? Luego, después del 1, 2, 3, 4 de noviembre, tenemos el 13 de noviembre del 2024, la aprehensión de Humberto y Ramiro Cucho. Nuestros dirigentes, que son símbolos, emblemas de la lucha social. De la lucha social, ¿no es cierto? Independientemente a qué partido pertenezca, ¿no es cierto? Pero son emblemas de lucha social, porque al final alguien tiene que decir al Estado que evidentemente está haciendo mal el trabajo, no hay comida, no hay dólares, no hay combustible, alguien tiene que decirle. Entonces eso no se puede criminalizar. Y consecuentemente tenemos el 18 de diciembre, que ha habido atentado, inclusive dentro de la cárcel, a Humberto Claros, que han atentado contra su vida. Debido a esas situaciones, él ha sido transferido al penal de Patacamaya, ¿no? Luego tenemos el 10 de enero, que ha habido una marcha de Patacamaya hacia La Paz, ¿no? Y el 14 de enero, después de la llegada, el gobierno ha prendido a 45 personas también. O sea, todo el tiempo va aprendiendo y ejerciendo violencia.
Consecuentemente a eso, el 17 de enero del 2025, debido a esos factores, luego que las 9 hermanas, a la cabeza de Elizabeth Paco, han presentado un pliego petitorio del gobierno, el 17 de enero se ha instalado una huelga de hambre de 9 valerosas mujeres. ¿No es cierto? No les han dejado ingresar a Plaza Murillo. Bueno, ok, ellas se han instalado en las puertas de la iglesia La Merced, ¿no? Luego tenemos el 3 de febrero, imagínense esa fecha, 3, y justamente 3 hermanas han sido aprehendidas por los hechos, es decir, en Tiquipaya, ¿no? Cuando el gobierno obviamente creo que estaba haciendo una entrega de una supuesta obra que nosotros desconocemos, pero tiene derecho, pero por el solo hecho de decir, no tengo comida, a 3 hermanas las han agarrado, las han arrastrado. ¿Y qué de las guaguas? Esas guaguas que se han caído, esas guaguas que han quedado ahí, a las otras las han tenido que llevar, o sea, ni siquiera un poco de humanidad ha existido del brazo operativo, en realidad, de la fuerza policial, ¿no? Ejerce mucha violencia, entonces han aprendido a 3 hermanas. Y ahí llegamos al 26 de marzo, donde se ha acabado con una vida. El asesinato del hermano Johnny Cruz. Así es. Y a Sandoval, que es otro dirigente de los transportistas, lo han torturado. Y no digo yo, ahí está el informe defensorial del 14 de abril que ha sacado la Defensoría del Pueblo, que sí nos ha dado la razón y donde sí ha indicado que ha habido excesos, ha habido vulneración de derechos y evidentemente se ha torturado a esta persona. Por el cual evidentemente hay ya los informes y nosotros lo tenemos, ya nos han remitido la nota, donde nosotros vamos esta tarde seguramente me van a entregar, yo en cualquier momento a partir de mañana voy a obviamente mostrar, y el informe defensorial que es de conocimiento público ya desde el 14 de abril de la presente fecha, evidentemente todo el mundo lo puede leer y ahí está indicando básicamente qué exceso se ha cometido por parte del Estado, independientemente sea la policía, el ejército o cualquier otra institución pública, empero es parte del Estado que sí han cometido vulneración de derechos humanos. Doctor, pero esto lo que usted dice no es una novedad, por así decirlo, para la población, de que usted ha hecho énfasis desde que se ha empezado prácticamente todas, sea o no, como usted dice, sea del partido político o denominado evista, arcista, otro partido político, la policía ya se ha acostumbrado a vulnerar derechos. Usted decía, nos enumeraba justamente todos estos temas. Sin embargo, hay otros temas que también, y otra vulneración de derechos que se dan dentro de los recintos penitenciarios y que muchas veces estos no salen a la luz por temor a ser nuevamente castigados. Y es así también, usted lo decía, lo mencionaba con el marzo 2024, de estas 3 personas que también salió a la luz, que han sido vulnerados sus derechos, han sido torturados prácticamente adentro. Sabía esto la Defensoría del Pueblo, pero no se ha tomado cartas en el asunto. Siguen los policías o los que han maltratado a las personas, no solamente sino a diferentes personas, siguen con el cargo público. No se toma una acción o una reprimenda contra estos, si vale el término, abusivos. Apartándonos del ámbito estrictamente político, vamos a hablar del ámbito estrictamente jurídico. A ver, tenemos personas. Hay una persona, si no se acuerdan, había no me acuerdo el nombre, una señora que ha desaparecido supuestamente y a su pareja lo han aprendido y lo han llevado al penal de San Pedro. Y esa persona, bueno, en las investigaciones, la policía logra dar con la señora y su guagua en un alojamiento que estaba descansando. Entonces, y obviamente ahí la Defensoría se ha personado y a esta persona le han hecho hablar de que inclusive han cometido excesos con esa persona, donde esa persona ha declarado que le han hecho, lo han torturado básicamente, donde él ha tenido que confesar un delito que nunca había consumado. Entonces, y hasta que evidentemente la Defensoría ha interpuesto acciones, ha estado con ese señor y evidentemente ahí se ha vulnerado derechos. Otro ejemplo claro, la Defensoría ha hablado de un conflicto que ha pasado no hace muchos días, del famoso Joker, donde esa persona también la han aprendido y la han mostrado. O sea, de esa manera sistemática la policía agarra a las personas, los aprende y los muestra como cual trofeo. O sea, cosa que vulnera nuestra constitución política del Estado en materia de derechos humanos. Asimismo, la imagen, honra de las personas se vulnera y se comete, y es un delito.
Entonces, ¿se dan cuenta cuántos excesos comete? Estamos hablando simplemente ya no del ámbito político, estamos hablando del ámbito jurídico, donde la policía muestra a cuanta persona agarra como si ya fueran delincuentes sin respetar el debido proceso, la presunción de inocencia, cual está rezando en nuestra Constitución Política, está en el artículo 116, 117, 118, 119 de el mismo, la Constitución como tal. Doctor, y usted hablaba y daba estos dos ejemplos que son realmente importantes, porque, y uno, hablando de este último caso, justamente de esta pelea que hubo con el Joker y también en lo que es el centro de Sopocachi en La Paz, haciendo referencia también y tomaban el ejemplo de la muerte también de un niño que se ha dado por el sector del cementerio en La Paz, que se ha prendido al chofer que prácticamente estaba dentro de la camioneta. El niño lastimosamente murió, pero el Ministerio de Gobierno no lo ha presentado como autor del hecho prácticamente, y al final se supo que tenía por ahí tal vez era no sé si militar o uno de sus familiares, y por eso que han resguardado, por así decirlo, su imagen y no lo han presentado como autor del hecho de la muerte de ese niño. Ahí también se vulneran los derechos. Haciendo analogía de ese caso que usted está hablando, evidentemente nosotros siempre vamos a estar en contra de los delitos que se cometan, ¿no? Siempre vamos a repudiar los excesos que se cometan, evidentemente, pero haciendo analogía de lo que usted ha comentado, vamos a hablar del caso de Johnny Cruz. En el caso de Johnny Cruz se ha determinado que 3 policías han cometido, en este caso están por el delito de homicidio, que es obviamente en el transcurso del proceso se puede cambiar la tipología, porque para nosotros, desde nuestro punto de vista jurídico, es un asesinato, porque constituye los elementos, ¿no? Pero hay 3 policías. Dígame si usted los ha mostrado a la policía, a los 3 que están guardando detención preventiva en cárceles de la ciudad de Cochabamba. ¿No es cierto? 2 en uno y 1 en otra cárcel. Entonces, ¿los han mostrado? No. Entonces, se da cuenta, esa es la desigualdad. Y la Constitución Política está en el artículo 119, dice igualdad de partes. Entonces, ¿dónde está la igualdad de partes? ¿Dónde está? O es que en Bolivia tenemos ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda, o es que el policía está, el uniformado, cualquiera sea el uniformado, está por encima de la persona civil, cualquiera sea la persona civil. Entonces se da cuenta, esa desigualdad que existe está clara y es flagrante. Entonces ahí me subsumo en el informe defensorial, donde la Defensoría nos ha dado la razón. Ahí está el informe, no lo digo yo, está escrito, todo el mundo lo puede revisar, lo puede ver, ya es público. Entonces ahí nos indica el informe defensorial que sí se ha cometido excesos en todo este trajín, y obviamente el informe defensorial está denominado con 24 días. Así es, doctor, usted lo decía, y prácticamente hablar acá, sobre todo en la gestión del señor Luis Arce, hablar sobre derechos humanos, va a dar que ha sido de un 100%, prácticamente un 60-70% de vulneración de derechos humanos. Y esto, obviamente, y lo que usted hacía referencia, solamente los ejemplos de los hermanos que han alzado la voz pidiendo al presidente que sea el tema económico, el tema de los insumos básicos de la canasta familiar, y obviamente otra vulneración de derechos que prácticamente gracias a las redes sociales se va mostrando también. Y este tema, usted le decía, esta desigualdad que prácticamente para el gobierno ya es pan de cada día, en cambio para la población se va generando esta inseguridad también en cómo actúa de manera también la policía y el gobierno en todo caso. Evidentemente, ¿no? Cada gobierno, su fin del gobierno es seguridad y orden interna, y eso dice, ¿no? Los elementos constitutivos de un Estado básicamente son territorio, población, gobierno y soberanía. Entonces, conforme a eso, el gobierno regula o dicta las normas para la buena convivencia, porque si no, estos pesos contrapesos no existirían. Pero cuando ya hay excesos y abusos, evidentemente nosotros, la población, cualquiera, sea del color de partido que sea, tiene derecho a poder opinar, a poder definir y a poder levantar su protesta. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno? Utilizando el excesivo uso de la fuerza discrecional, porque es de su lado simplemente, está criminalizando cual protesta. Ahorita, por ejemplo, en este momento están marchando. Tengo entendido que son mineros o cooperativistas mineros. Entonces, si bien sabemos que uno de sus ministros
del actual gobierno es justamente un cooperativista minero. Entonces, ellos no van a ser denominados eristas o no van a ser denominados de la oposición u otros, sino ahí está, es la población, en fin, que está protestando y está haciendo, levantando su protesta por la situación económica mala que estamos pasando en este momento. Así estamos conversando con el doctor Carlos Salguero Vélez, abogado en materia de derechos humanos. Doctor, ya para finalizar justamente nuestra entrevista, ¿cómo va el tema de nuestro hermano? También usted hacía referencia de nuestro hermano Luis Castalla, que el 17 de octubre del 2024 ha sido también aprehendido. ¿Nos puede dar tal vez alguna actualización justamente de cómo está el caso de este hermano Castalla? Bueno, Luis Castalla, evidentemente para nosotros es considerado un preso político y esa persona a la fecha sigue resguardado en el penal de San Pedro, pero en materia de derechos humanos nosotros nunca nos hemos olvidado de él, siempre estábamos pendientes debido a esa situación, es que a la fecha él se encuentra en el sector de La Grulla, donde evidentemente el señor Castalla no ha pagado ni 10 centavos para nada y evidentemente quien habla, el suscrito o el equipo jurídico que ha colaborado tampoco ha cobrado ni 10 centavos, ¿no? Por eso somos enemigos nosotros de decir cuando estamos ayudando tiene que ser remunerado para nada. Entonces, empero, la situación de que familiares hayan tomado, digamos, otras decisiones o hayan tratado de ver con otros abogados, evidentemente es responsabilidad netamente de ellos. Empero, aquí hay que sacar dos temas, ¿no? Uno es, como decía hace un momento, la línea jurídica y el otro es la línea política. Dentro de la línea jurídica, para nosotros no hay tema, vuelvo a repetirle, personas que no estaban haciendo nada, estaban en una esquina, han sido aprendidas, y es el caso de Luis Castalla. Empero, en el tema político, evidentemente esta persona pesa. ¿Por qué? Porque justamente Luis Castalla es el presidente o era el presidente, no sé, hay también conflictos internos que han generado desde su aprehensión a la fecha, bueno, eso ya lo definirán ellos, pero es una persona también que era presidente o es presidente de la FEJUVE de acá de la Ciudad del Alto. Entonces son situaciones de esta manera que están y evidentemente lo que se está haciendo es, desde mi punto de vista, una cacería de brujas donde se está intimidando y se está resguardando a autoridades. En este caso, por eso tenemos Luis Castalla, presidente de la FEJUVE, tenemos Humberto Claros, que es dirigente máximo de la CETSUBCB, Cucho de la CONAMAG y así, ¿no? Ramiro Cucho y otras personas, digamos. Y ahí viene el atentado justamente contra Evo Morales, un 27 de octubre, y que a la fecha no se ha hecho nada y no hay ni siquiera caso aperturado al respecto. Así es, doctor, muchas gracias. Valga la aclaración también sobre el hermano y la actualización del caso de nuestro hermano Luis Castalla. Doctor Carlos Salguero, le agradecemos también por su tiempo, por estar presente y ver todo este tema también de nuestros hermanos, para, como usted decía, para que vean también que no nos hemos olvidado de ellos y que se está haciendo todo lo posible para que ellos también obtengan su libertad. Le agradecemos por su tiempo. Conversamos con el doctor Carlos Salguero Vélez, abogado en materia de derechos humanos. Y de esta manera concluimos ya con la entrevista y nuestro programa de esta jornada. Que tenga un lindo resto de jornada. Con permiso, buenas tardes. Enseguida volvemos con tu programa El Alto de Pie con Vilma Lanoca.